buena tarde, bienvenidos a todas y todos quienes nos acompañan en esta nueva edición del programa ¿Por qué leer a? El día de hoy vamos a rescatar a uno de los intelectuales, de los ideólogos, pero también de los políticos y de hombres de instituciones más importantes que ha tenido el Estado mexicano, particularmente en el siglo XX. Me refiero a don Jesús Reyes Heroles. Don Jesús Reyes Heroles, nacido en 1921, veracruzano, muerto en 1985, un hombre polifacético, fue abogado por la UNAM, con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Academia Mexicana de Historia, igual que el doctor Fernando Serrano, que es quien nos va a acompañar para platicar acerca de él, miembro honorario de la Real Academia de Historia, doctor honoris causa por parte de la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de Teoría del Estado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, diputado federal, director del IMSS, presidente del PRI, director de Pemex, secretario de Gobernación y secretario de Educación. Pero decíamos, un hombre de ideas, autor de esa obra tan conocida que es el liberalismo mexicano, también del libro Tendencias Actuales del Estado y de otros textos como En busca de la razón de Estado y de la Carta de La Habana. Para hablar acerca de este importante intelectual mexicano, nos acompaña el doctor Fernando Serrano Migallón, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, a nombre de nuestro público le agradecemos mucho la gentileza de permitir esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por poder hablar de un tema tan interesante como es promover la lectura y de un personaje verdaderamente extraordinario como fue don Jesús Reyes Heroles. Y siendo tan extraordinario, doctor, ¿por dónde empezamos? ¿Por el hombre que construyó instituciones? ¿Por el intelectual político? ¿Por el historiador? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué le parece que podamos empezar a platicar acerca de don Jesús Reyes Heroles como historiador, su obra magna que usted, es el liberalismo es un mexicano? lugar común ya decir cuando una persona tiene muchísimas aficiones y muchísimas cualidades que es un hombre del Renacimiento. Esto ya se ha convertido en una frase hecha, pero lo que sí podemos decir de don Jesús Reyes Heroles es que tenía muchísimas facetas, todas humanísticas, todas centradas o alrededor del Estado, del funcionamiento del Estado y de las obligaciones del Estado como una institución suprema de una sociedad. En este sentido, don Jesús fue un personaje único, o muy pocos como él en la historia de México, y además un personaje trascendente, porque todo lo que hizo no solo duró en su época o para los años que él vivió, sino que ha trascendido de manera evidente. Don Jesús Reyes Heroles, en su perspectiva de historiador, como historiador del liberalismo mexicano, ¿cómo podemos visualizarlo desde esa perspectiva? Don Jesús, había un personaje, un magnífico historiador y jurisconsulto francés del siglo XIX, Ortolan, Joseph Ortolan, que decía que todo historiador es jurista y que todo jurista es historiador. También él decía que la historia es la sociología del pasado. O sea, no se puede analizar un estado, el funcionamiento de una sociedad, los hechos que acontecieron en un conglomerado humano en un momento dado, si no se hace un análisis de las estructuras jurídicas que lo acompañaron en ese momento. En esto don Jesús fue, como ya lo dijo usted, un jurista en primer lugar. Él estudió en la Facultad de Derecho, él fue profesor de la Facultad de Derecho, un profesor muy duro, es más, había una octavilla entre los alumnos de la facultad de aquella época, aconsejándoles a sus compañeros que no se inscribieran con don Jesús, porque seguro iban a reprobar, pero era un magnífico profesor. Es más, una práctica, más antes que ahora, en la Facultad de Derecho, es cuando había maestros extraordinarios, cuya cátedra era verdaderamente digna de disfrutar, que asistían como oyentes a la clase, pero no presentaban el examen con ellos, porque evidentemente les iba a costar mucho trabajo pasar. Así podemos mencionar a Niceto Alcalá Zamora, a Mario de la Cueva, a don Jesús Reyes Heroles, quienes, a mí ya no me tocó don Jesús, pero quienes podían entrar a su clase a escucharlo, lo hacían con placer,
aunque desde luego no podían ir con placer a presentar el examen con él. En ese sentido, él era, no quiero decir un profesor a secas, él era un formador. Yo creo que en esto hay una gran diferencia. El educador da instrumentos técnicos para poderse desarrollar en una actividad profesional. Un buen médico, un buen profesor médico da los instrumentales para que un médico pueda desarrollarse como en esa profesión, o un ingeniero o un abogado. Y don Jesús no daba solamente los instrumentos para que un abogado pudiera ser un buen abogado, sino que formaba, y formar va más allá que simplemente transmitir el conocimiento. Y aquí, si me permite usted también hacer una digresión, yo que soy hijo permanente de la Universidad Nacional Autónoma de México, es lo que creo que hace la diferencia entre una institución del Estado de educación superior y otras privadas, que son muy válidas, muy respetables, no tengo nada que decir con ellas, pero que tienen a lo mejor una función específica: crear técnicos para una actividad, crear cuadros de formación, crear algún tipo de individuos que puedan desarrollarse profesionalmente con una tendencia específica. Una universidad del Estado, y aquí ha habido últimamente una crítica que yo desde luego no comparto, que dicen que la universidad se ha aburguesado. La universidad no se puede aburguesar. La universidad no puede tener una afiliación de un tipo de un otro, o de otro. Una universidad, si es verdaderamente una universidad, solo tiene un compromiso, que es con la verdad, con la búsqueda de la verdad, y que no se llega nunca a esa concepción absoluta de la verdad que todos deseamos, como tampoco se puede tener un concepto claro absoluto de lo que es la justicia, de lo que es la belleza. Son tendencias del ser humano a buscar esos valores, pero siempre estamos en un paso en lo personal, el lapso que nos toca a nosotros vivir, pero las sociedades como sociedades también van tendiendo hacia ahí. Y la universidad en eso es esencialmente formativa, y don Jesús, como parte de esa universidad, también era formativa. Esa es su faceta, digamos, de formador o de profesor. Luego fue de jurista, fue un magnífico abogado, y un abogado que litigó muy poco, no fue un abogado litigante, pero una de las grandes ventajas que tiene el derecho es el gran abanico que abre delante de sus seguidores, hacia dónde se puede dirigir. Los grandes literatos mexicanos todos han sido abogados: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Salvador Novo, el Nigromante. Podemos hablar de todos los que usted quiera, y Salvador Novo decía que él había estudiado los 2 indispensables años de derecho para luego poderse dedicar a la literatura. Don Jesús era un magnífico abogado, un abogado que es un jurista, que es un hombre conocedor del derecho, y el conocedor del derecho con una concepción que para mí era esencial en él. Hay 2 formas de entender el derecho, y 2 formas tradicionalmente, quizás desde los romanos. Hay quien entiende el derecho como un dique para contener los cambios y los deseos populares para lograr una modificación. Y hay quien entiende, como lo hacía don Jesús, como el derecho como un canal para que esos cambios se desarrollen de manera pacífica, de manera ordenada, de manera jurídicamente aceptable. Por eso, las grandes reformas de don Jesús, la reforma política, se hicieron dentro del orden jurídico para modificar el orden jurídico. Por eso era él un gran jurista. Como historiador, usted lo ha dicho, su obra sobre el liberalismo fue esencial en aquel momento, y lo que es curioso, con el paso del tiempo cada vez es más importante. Ahora que se habla del liberalismo con un tono peyorativo, o se habla de los neoliberales como los enemigos de todo, el liberalismo fue una posición de avanzada en su momento y lo sigue siendo. Y hay muchos liberalismos: el liberalismo económico, el liberalismo político, el liberalismo social, pero el liberalismo su nombre viene de libertad,
de esa posibilidad de defender y de proteger al hombre en ese ámbito irrestricto que el Estado debe respetar de su desarrollo autónomo, de su libre albedrío en la zona del Estado. En eso don Jesús fue ejemplar. Y otro, y sus libros, los que usted ya ha mencionado, van a seguir por muchísimo tiempo, y siempre que se haga referencia a historia al México del siglo XX y al México del siglo XIX, cuando surge la gran corriente del liberalismo mexicano con la generación de la Reforma, quizá la mejor generación que ha tenido el país, encabezada por Juárez, pero no exclusiva de él, una pléyade de hombres verdaderamente extraordinarios, que, cosa curiosa, porque no se dio en otro país de América, tuvieron esa posibilidad de modificar la estructura política y social de México y de darle al pueblo mexicano una segunda independencia y una auténtica soberanía, al rescatar la soberanía que estaba en manos de la Iglesia hacia el Estado mexicano, y que todas las actividades de los mexicanos de su época y a partir de su época hasta ahora pasen del ámbito de la Iglesia al ámbito civil. Las fe de bautismos eran actas de nacimiento, los entierros religiosos se convirtieron en entierros civiles, los cementerios civiles, la secularización de templos, etcétera, etcétera, recuperó para el Estado la vida de los mexicanos. Y lo que quizá para mí es más importante es la diferencia entre político y hombre de Estado. Un político se preocupa por lo que sucede en su momento y a su alrededor. Hay muchos políticos, lo leemos en los periódicos o lo hemos leído en los últimos años, que se preocupan todas las mañanas cuando se levantan en ver cómo están las encuestas, qué opina la gente, qué comentarios hay y qué es lo que se dice. Un hombre de Estado no. Un hombre de Estado es todo lo contrario. Un hombre de Estado no se preocupa por el entorno ni por lo inmediato. El hombre de Estado se preocupa por el futuro, por lo que es verdaderamente importante para el país. Él se lo dijo a un presidente de la República cuando le dijo: gobernar no es transigir, gobernar no es tratar de quedar bien con todos, gobernar no es hacer que el viento de la opinión pública nos lleve hacia donde él quiere. Gobernar es hacer lo que el Estado necesita que se haga, que pueden ser muchas medidas impopulares. El gobernar no es fácil. Si gobernar fuera elegir entre lo bueno y lo malo, sería facilísimo. Todo el mundo elegiría lo bueno, nadie elegiría lo malo. No hay absolutos, no hay temas absolutamente buenos ni temas absolutamente malos. Todos tienen pros y contras, y hay que saber qué es lo que le conviene a un Estado, a un pueblo, a una nación en un momento determinado, y no en una coyuntura específica que, como al ser coyuntura y al ser específica, con el paso del tiempo deja de tener validez. Y entonces, doctor, con esa visión de hombre de Estado, de don Jesús Reyes Heroles, pero también con la sólida formación que tenía, podemos decir que su mejor obra como hombre de Estado, como hombre dedicado a la cosa pública, fue la reforma política. Ustedes, que yo admiro muchísimo, porque aparte se peleó, tuvo una enemistad profunda con el general de Gaulle cuando proclamó la Quinta República, que lo marginó, que fue Pierre Mendès France, que deja sus memorias. Y en sus memorias las titula Le pouvoir bien pourquoi faire. Sí, el poder está bien, pero ¿para hacer qué? No es el poder por el poder mismo, es el poder con una finalidad. Y yo creo que esto lo siguió a pie de la letra don Jesús. Mire usted, cualquier clasificación que hagamos es arbitraria. Usted puede tener una clasificación para cualquier elemento y yo puedo tener otra, y las dos son igualmente válidas o no válidas. Pero la Revolución Mexicana fue un movimiento riquísimo, riquísimo y largo en el tiempo. Fue un movimiento que surgió
en 1910, ya unos años antes de 1910, y que podemos decir que terminó en el año 2000, con la transición democrática, ya como movimiento completo. Y si clasificáramos las diferentes etapas de la revolución, tendríamos primero una etapa romántica, por llamarla de alguna manera, que es la etapa de Madero, esa etapa en la que él lucha por evitar la reelección infinita de Porfirio Díaz, por lograr el establecimiento de un régimen democrático y que el sufragio fuera efectivo y se evitara la no reelección. Luego que no fue golpe de Estado, pero con el asesinato y el régimen vergonzoso de Huerta, tenemos la etapa violenta de la revolución. Y aquí la cabeza la lleva Carranza. Del Tratado de Guadalupe hasta 1916, cuando ya las armas constitucionalistas, como se les llamaba, triunfan, es esa etapa violenta de guerra civil de México. Y en esto Carranza, que también es un héroe mexicano poco comprendido, yo creo que tuvo muchísimo mérito. Fue el único que no cayó en la tentación del militarismo. Fue el único que no se llamó general, ni se vistió de militar, ni se puso la estrellita en las estrellas. Él era don venustiano y era el jefe máximo, pero no era militar. Y era un personaje que, sin ser abogado, tenía un extraordinario respeto por el derecho y por la importancia del derecho. Estuvo asesorado por los mejores abogados que quizás ha habido en México. Isidro Fabela, José Natividad Macías, Luis Cabrera. Pero bueno, él los escuchó y los llevó a cabo. Esa etapa violenta termina con la muerte de Carranza, con el asesinato de Carranza y con la llegada de Cárdenas al poder, que es la etapa del maximato. El grupo de Sonora se instalan en el país con Adolfo de la Huerta, con Calles, con Obregón, y tenemos esa etapa de maximato. Luego, y Calles es la figura central. Luego tenemos la etapa de la consolidación del Estado mexicano, con Cárdenas a la cabeza. Cárdenas también es un personaje extraordinario porque él termina con el maximato y cuando termina él como presidente de la República, nunca dudó ni tuvo la tentación de imponer un nuevo maximato. Él entrega el poder ejecutivo, reconociendo el valor que tiene en un régimen presidencialista el poder ejecutivo. Él pudo haber imitado a Calles o tratar de imitar a Calles y precisamente hizo todo lo contrario. Él se convirtió en la esfinge de Jiquilpan, se retiró y no participó muy poco en la vida del país. Esta etapa de consolidación del Estado mexicano podemos decir que dura hasta 1968, que es la etapa del funcionamiento económico, del crecimiento económico de la Revolución Mexicana. Y aquí sí tenemos una serie de personajes. Quizá el primero que da gran impulso es Alemán, pero tenemos a López Mateos, tenemos a Ruiz Cortines. Aquí sí hay una serie de personajes a los que podemos identificar como cabezas de este proceso. Luego entra el deterioro del Estado mexicano. En 1968, el movimiento del 68 es un año, pero no es solamente ese año lo que causa el deterioro. Ya es un deterioro lo que viene de atrás y ese año hace crisis. El año siguiente, Echeverría, cuando toma posesión en el año 70, se da perfectamente cuenta de que ese sistema ha terminado y hay que echarlo, y hay que cambiarlo y hacerlo para adelante, y es López Portillo el que promueve la reforma política con Jesús Reyes Heroles. Y aquí entramos en la última etapa de la Revolución Mexicana, que es la etapa de la transición democrática plena. Y aquí, cosa curiosa, no tenemos como cabeza de esta etapa de la Revolución Mexicana a un presidente de la República, sino tenemos a un hacedor político en el cargo cercano al presidente de la República y en la Secretaría de Gobernación, que es el que plantea la reforma política, la pacta, la lleva de manera pacífica y de acuerdo con las fuerzas
con los actores políticos y se echa a andar una transición que empieza en el año 75, 76, pero que en el año 2000 da su fruto definitivo con la sustitución del partido que había venido ejerciendo el poder ejecutivo desde 1924 hasta ese año. En esta etapa es Jesús Reyes Heroles el que encabeza esta etapa de la Revolución Mexicana, que es el gran cambio que estamos disfrutando, gozando o padeciendo en estos momentos. Usted ha hablado de una época de la Facultad de Derecho de la UNAM con grandes nombres, el nombre de don Jesús, de don Mario de la Cueva, de ese gran procesista que era don Niceto Alcalá. ¿Qué es lo que los hacía a don Jesús y a esa generación? ¿Qué es lo que los hacía ser grandes maestros? Mire usted, me encanta que me haga esta pregunta, porque yo que siempre he dado clase, siempre he tenido duda de qué es lo que puede ser un buen alumno. Yo tuve dos profesores extraordinarios, a los que quise muchísimo y estuve cerca de ellos, que eran completamente distintos. Uno era Mario de la Cueva, que era un hombre austero, era un hombre muy seco, era un hombre muy poco ameno en clase, con un tono de voz monótono. Había que sentarse en las primeras filas para poder entenderlo bien, con unos ademanes muy monótonos. Tenía un gesto con las manos que desde el principio hasta el fin era el mismo en toda la clase, pero con clases verdaderamente maravillosas. Yo recuerdo la clase de Rousseau y es verdaderamente, alguien copiaba, le tomaba taquigrafía y luego los publicaban, pero no es ni sombra de lo que gozamos en clase con Mario de la Cueva. Y al lado había otro chato, el Chato Noriega, extraordinario. Yo lo quise muchísimo, un hombre generoso, divertido, ameno, todo lo contrario de la Cueva, un hombre muy fácil, barco en clase. Él pasaba a todo el mundo. Para reprobar había que pedirle por favor que lo reprobara, porque él no reprobaba a nadie. Le gustaba florear a las muchachas, hacer chistes en clase, y lo recuerdo como un extraordinario maestro. Cuando yo trabajé con el doctor Sarucán en la universidad, en una de las larguísimas conversaciones que tuvo con él, le planteé esta pregunta. Le dije, señor rector, ¿qué es lo que hace que un profesor sea bueno? Porque yo tuve profesores duros y fáciles, profesores amenos y aburridos, profesores exigentes y no exigentes, profesores faltistas y cumplidos. Y y eso no hace que yo tenga un buen recuerdo. Tengo, y le puse el mismo caso, estos dos que eran completamente distintos, tenían cualidades completamente distintas. ¿Y qué es lo que hace? Dice, un buen profesor es el que abre caminos y crea inquietudes en los alumnos. Y yo creo que eso es fundamental. Y eso lo tenía Jesús Reyes Heroles. Y eso lo tenía Mario de la Cueva y lo tenía el maestro Alcalá. El maestro Alcalá era, y el maestro García Maínez. Los que tuvimos la suerte de ver a García Maínez, es el hombre más hosco que yo he conocido en mi vida. Era un hombre austero, seco, aislado. Muchos de estos maestros eran lo que llamábamos en aquella época muchacheros, que les gustaba al terminar la clase quedarse con los alumnos platicando en la explanada o intercambiando puntos de vista. García Maínez nunca. García Maínez llegaba, daba la clase y se iba y se aislaba completamente. Pero todos ellos, a la hora de dar clase, transmitían inquietudes, no solo ideas, sino transmitían inquietudes y abrían caminos para que los alumnos los siguieran con absoluta libertad. Eso yo creo que es lo esencial de un verdadero maestro, y eso era lo que tenía Reyes Heroles con frente en la cátedra. Ahora que cita a don Alfonso Noriega, me acuerdo de uno de sus libros, El conservadurismo mexicano, justamente. Fíjese, una cosa rara, porque él era profundamente conservador, y eso no evita que los que no somos conservadores no tengamos una admiración por él. En eso también, cuando una ideología es expuesta de manera honesta y de manera clara, todos coincidamos con él o no, pero tenemos que respetar ese punto de vista. Y el maestro de la Noriega era en eso extraordinario.
yo lo recuerdo en clase, y luego él tenía una costumbre extraordinaria para mí, que me invitaba a acompañarlo al Sambors, que está frente al Monumento a Obregón, el Sambors de Obregón, donde tenía una mesa donde estaba Emilio Uranga, estaba Burgoa, 4 o 5 profesores, y chuleaba a las meseras, les hacía bromas, algún maestro le reclamaba, maestro, está mal que un profesor de la facultad chulea a alguna mesera de Samos. No, tú no me entiendes. Y todo eso hacía verdaderamente un intercambio vivo, vital, vivencial con los alumnos. Y en eso Alfonso Noriega lo fue excepcional, como lo fue Mario de la Cueva, con otro estilo completamente distinto. Un México distinto del que tenemos ahora, con costumbres, con formas de entendernos y de relacionarnos distintas. Y doctor, yo quisiera Pero fíjese, preguntarle... si me deja que lo interrumpa, es un México distinto y se manifiesta de distinta manera. Tiene usted toda la razón. Yo tengo alumnos que hacen cosas que en mi época hubiera sido imposible siquiera plantearse, pero que en la universidad hay un sustrato común, que es esa libertad absoluta de manifestarse. Los que no han vivido una universidad como la nuestra, completamente abierta a la discusión, lo que hace que sea una casa absoluta de la libertad, esos cambios, que pueden ser coyunturales. Yo me acuerdo en mi primera clase en la Facultad de Derecho, fue en el año de 1965, con el maestro Néstor de Buen, que daba civil. Y él nos dijo cómo le llamaba la atención que cuando él tomó la primera clase, 15 años antes, él era generación 46, 48, yo creo, que tenía una sola compañera en clase y que ahora le da mucho gusto que el 10% de las alumnas fueran mujeres. Y en la actualidad yo tengo más del 55% de mujeres en clase. Pero perdóname por haberlo interrumpido. No, doctor, muchas gracias. Pensando justamente en eso, en los estudiantes, en las estudiantes en quienes damos clases, ¿por qué regresar a Don Jesús? ¿Por qué volverlo a leer? O leerlo quien no lo conozca. Bueno, yo creo que ¿cuál es la definición de clásico? Podemos dar todas las definiciones que queramos de clásico, los clásicos castellanos, los clásicos griegos, pero yo creo que si queremos tener algo clásico, es el que tiene cosas que siempre son válidas, el que señala algo que siempre es aprovechable. Las circunstancias serán distintas, las actitudes podrán ser distintas, pero tener el valor que tuvo Reyes Heroles para decirle a Echeverría que no se podía reelegir, en una anécdota que siempre vale la pena recordar, y si quiere la repetimos a continuación, o a López Portillo, cuando le echó en cara que la llegada al Papa como jefe de un Estado con el que no teníamos relaciones, y permitir que el pueblo mexicano se volcara, rompiendo todas las reglas imperantes con los hábitos religiosos, y López Portillo le contestó que se habían sido violaciones administrativas menores y que él estaba dispuesto a pagar todas las multas que se hubieran ocasionado por esa utilización de las sotanas y los birretes por la calle. Y él le dijo, usted, no directamente, no fue un diálogo, usted se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, no a pagar las infracciones a la Constitución. Y cuando Echeverría cayó en aquella tentación de que a lo mejor se podía reelegir, en una de aquellas reuniones masivas en las que iban los gobernadores y los presidentes municipales y el gabinete, les pidieron que nadie fuera a hablar del tema. Y cuando le tocó a él como secretario de Gobernación, le dijo que todos aquellos que piensan que Luis Echeverría se puede reelegir ofenden a ese revolucionario que se llama Luis Echeverría. La gente se puso de pie y con eso acabó con ese intento, y evidentemente acabó la labor administrativa en ese sexenio
de Jesús Reyes Heroles. Doctor, pues le agradecemos mucho a nombre del Tribunal Electoral, de nuestro público. Nos queda claro que nos ha pintado un estupendo cuadro de un gran hombre de Estado, de un estupendo profesor y sobre todo de una persona que veía hacia el futuro y construía hacia el México futuro. Le agradecemos mucho, doctor. Soy yo el que les tiene que agradecer a ustedes, de verdad. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias.